eso está bien. Pero también necesitamos esos dos ingredientes, fe y esperanza, y sabemos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y tenemos que aprender que la fe puede significar una verdad absoluta en Dios, es decir, que cuando Dios expresa algo en su palabra, o expresa una promesa, o expresa un cumplimiento, o expresa algo que va a ser en un futuro, lo cumple. Entonces será una verdad en tu vida. Amén. La fe es más que creer, es saber lo que Dios puede hacer contigo, lo que Dios puede hacer en tu vida, y saber que Dios va a hacer algo grande en ti. Amén. Y también podemos tener amor y fe, pero aún no estamos completos. También necesitamos la esperanza, dado que cuando nosotros perdemos la esperanza, empieza a venir una palabra que se llama fastidio. Tú podrás decirme, sí, Dios vendrá por su iglesia, sí, Dios hará esto, Dios hará aquello, pero cuando has perdido la esperanza, ¿cuándo lo va a hacer? Algún día, pero quizá ya no lo creo tanto. Porque la vida me ha golpeado tanto que ya no lo quiero creer. Entonces, cuando has perdido la esperanza, viene el fastidio. Y cuando viene el fastidio en tu vida, viene el desánimo. Y puedes empezar algo en tu vida con mucho amor, con mucha fe, y teniendo esperanza en lo que quieres emprender en tu vida, pero cuando te vas confrontando en algunas situaciones, tu esperanza empieza a perder sentido, tu esperanza empieza a morir, y empiezas a hacer las cosas ya con fastidio. Y cuando nosotros hacemos las cosas con fastidio, nos desanimamos y terminamos con botar todo, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Si Dios te dio un llamado, si Dios te invita a vivir, porque a ti nadie te preguntó si tú querías vivir o no. Simplemente tus papás fueron participantes de la vida juntamente con Dios y naciste tú. Y entonces tuviste un llamado a vivir. Y en ese llamado a vivir, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué destino le quieres enfocar a tu vida? Y ahí es donde empiezan aquellos momentos difíciles en nosotros, donde nos empezamos a confrontar con una vida sencilla de los 0 años a los 3 años. Necesitamos de muchos cuidados, y de los 3 años a los 5 años empezamos a tener una educación básica, ¿verdad? Que sería un preescolar, y nos empiezan a enseñar qué hacer bolitas, qué hacer palitos, pero todavía necesitamos mucho de otros. Y después entra, amados hermanos, la etapa primaria, a donde ya nos empezamos a confrontar a las tareas, a los regaños, y este tipo de situaciones difíciles o angustiosas en nuestra vida deben de generar en nosotros algo llamado carácter. Amén. Carácter viene del carácter, el instrumento de grabar. Se tiene que hacer en ti una copia de lo que tú quieres ser de grande. Amén. Y vas imitando actitudes de otras personas que dicen, esto me favorece, esto me favorece, esto me favorece. Lo vas copiando, y es entonces donde le decimos al Señor, con todos los caracteres que hemos generado, ¿verdad? Con todas las características que nos hemos formado, donde le decimos a Dios, cambia mi carácter, cambia lo que soy. Y se puede. Empiezas a hacer cosas y dices, Dios me ha cambiado tanto que ya no soy la persona que era yo antes. Se puede, es posible cambiar, porque es un instrumento de grabar. Pero ¿a favor de qué va? Vaya conmigo por favor a 1 de Pedro, capítulo 1. Hasta terminar el libro, no, no sé. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Vamos a ir poco a poco analizando algunos principios que tenemos que aprender hoy. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Versículo 3 al 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué es lo que nunca debe de morir? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué significa eso? Dice que en la misericordia de Dios, en el gran amor de Dios, nos dio un ejemplo grande, Jesús, ¿verdad? Para que Jesús, en su muerte y su resurrección, tú puedas sostener tu esperanza, y tu esperanza sea una esperanza viva. Es decir, ¿en qué se basa tu esperanza? En que Jesús murió, pero que también resucitó. Los discípulos de Cristo lucharon contra esto. Cuando Jesús les anunció su muerte, les dijo: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo padezca esto. Señor, por favor, no lo permitas. Señor, a donde tú vas yo quiero estar, no, ustedes no pueden ir donde yo voy. Y entonces, cuando Jesús es aprendido, los discípulos entran en pavor, se aterran y salen dispersos, porque ellos habían puesto una esperanza firme en que Jesucristo podía ser un líder político más que un líder más que espiritual. Ellos querían un libertador de la tiranía romana, quizá, y ellos habían puesto sus ojos en Jesús. Y cuando lo agarran el ejército romano, dicen: ups, ya se nos acabó el 20. Entre ellos se queda Pedro. Pedro tiene que salir huyendo también, y entristecido por negar al Señor. Y entonces pasa al concilio del Sanedrín. El Sanedrín decreta la muerte de Cristo. Poncio Pilato decide darle al pueblo la decisión de vida o muerte. ¿Recuerda eso? Sí. Si no, ya viene a abrir y lo va a ver mucho en la tele. Y entonces Poncio Pilato se lava las manos, el pueblo decide matarlo y Jesús es asesinado. Y cuando Jesús es asesinado, viene una depresión espiritual en los discípulos. No sabían qué hacer. Jesús les había indicado: quédense juntos. Solamente será por 3 días. Solamente 3 días será su agonía. 3 días será lo difícil que hay que sobrepasar. Porque a veces así es la vida con nosotros. Hay momentos que serán angustiosos, pero tenemos que pasar por ellos y no son para siempre. Después de los 3 días Jesús resucita y en el lapso de 40 días, dice la Biblia, se les va apareciendo a sus discípulos, haciéndose tangible a ellos. Y entonces dice la Biblia que gracias a eso Dios tuvo misericordia de nosotros en darnos un tal ejemplo de grandeza. Amén. Diciendo que tú debes de sostener tu esperanza, y la vida de tu esperanza se sostiene en que Jesús murió y resucitó. Amén. Para darte una herencia. Toda la palabra de Dios se sostiene en que se ha cumplido. Y Jesús, desde tiempo atrás, lo vamos a ver ahorita, los profetas dijeron lo que iba a padecer Jesús, lo que iba a vivir Jesús, y lo vivió y lo cumplió. Y entonces, a través de esa esperanza viva, amén, tú tienes una herencia que es de estas características: es incorruptible, no se negocia con la herencia, es de usted y punto, se acabó. No, que mira, si haces esto, aunque no cubra los requisitos, Señor, te doy una lana por debajo del agua, y usted no vio nada, ¿verdad? Hágame el milagro, como queriendo negociar con Dios. Eso no es así. Tu herencia es incorruptible, es tal cual es la herencia. Gloria a Dios. Incontaminada, no es sucia, ni puede ser ensuciada esa herencia. Es inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se marchita. Es una herencia que no perece, que no deja de ser. Amén. Es reservada en los cielos para nosotros. La esperanza viva es la que promoverá, amado hermano, su promesa.
Tú no puedes creer en Dios un momento y después te enojas y dejar de creer en Dios. No se puede. Quiere decir que tú estás con Dios, como diríamos, de contentillo. Usted está contento, Dios es bueno. Me lo hacen enojar, Dios no me quiere. No hay algo que tú puedas hacer para que Dios no te quiera o no te ame. Y no hay nada más que tú puedas hacer para que Dios te ame más que a otros. Dios sencillamente y con la profundidad que tiene esa palabra, Él solamente te ama y siempre te amará. Y dice la Biblia, y con amor eterno te he amado. Dios te ama. Entonces viene el siguiente proceso. Mire usted, versículo 5. Esa herencia reservada para vosotros en los cielos, que somos guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que es preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escucha esto: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Escuche esto por favor y agárrese. Si es necesario, ¿qué dice? Wow. A ver, pongamos atención en esto que dice la palabra de Dios. Dios te habla de la salvación y que la salvación se sostiene con tu fe. Y tu fe se debe de ser sostenida con la esperanza, es decir, que primero hay esperanza y después hay fe. Amén. Y tu esperanza debe de ser una esperanza viva, porque tú esperas que realmente Jesús haya resucitado y que esté a la diestra del Padre, si no, no tiene sentido tu fe. Amén. Y dice la palabra de Dios que eso debe de darte gozo y que se va a manifestar después. Ahorita no te preocupes con eso, con la salvación. Ese es problema de Dios y que sostenga usted su fe. Amén. Pero dice la palabra de Dios, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Sonríe, que Cristo le ama. Gloria a Cristo. Cada prueba que tú vives, este texto me deja ver que es necesario que yo pase por ella. Bueno, no yo, cada quien la suya. Cada prueba que tú vives, cada circunstancia que tú vives, amado hermano, Dios decreta en este pasaje que es necesario, que tienes que ser afligido en diversas pruebas. Así que cada prueba que usted vive se desprende del amor de Dios. Gloria a Cristo. Cada circunstancia adversa a la que tú te enfrentes se desprende del amor de Dios. Todo lo que te angustia, amado hermano, en esta vida desciende del amor y la gracia de Jesucristo. Gloria a Cristo. Porque es necesario. Dígale a su hermano, es necesario. Así que sobre y no llore. Todas las pruebas que vivimos, toda circunstancia que tú y yo vivimos, Dios la pone en nuestra vida por necesidad, para que tu esperanza viva se avive. La esperanza, que tiene que ser una esperanza viva, renazca en usted, porque así empieza este texto. Dios nos hizo renacer en una esperanza viva. Aleluya. ¿Qué pasa, amados? Que nosotros necesitamos tener una esperanza viva. Amén. Para que esa esperanza viva sostenga nuestra fe. Y la fe nos traslade a través de la paciencia el cumplimiento de promesas. Amén. Ok. Ahí vamos entendiendo todos. Creo que yo también. Entonces, en esa esperanza viva,
Cuando nosotros tenemos un problema, una aflicción, dice la Biblia que es necesario por un poco de tiempo ser afligidos en diversas pruebas. Cuando nosotros decaemos en nuestra fe, quiere decir que nos hemos olvidado de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros empezamos a decir, no, es que Dios no lo hará así, siempre todo me sale mal, Dios no está conmigo, y nos empezamos a pelear con Dios, nos hemos olvidado del gran amor que Dios derramó en la cruz del Calvario, amén, a través de su Hijo Jesucristo. Y dice la Biblia que el que no escatimó a su propio Hijo, Jesús, sino que nos los entregó a nosotros, para que a través de su muerte y resurrección tuviésemos vida eterna, no nos dará también con Él todas las cosas. Gloria a Cristo, amén. ¿Por qué angustiarnos con pruebas que son limitadas? Son por tiempos, son por espacios, y al fin y al cabo yo lo veo bien, vivo y contento, me da una sonrisa y lo veo feliz. Quiere decir que las aflicciones que usted ha pasado no se han muerto, no ha pasado nada, solamente están de paso. Solamente es aquel chocolate amargo, pero no deja de ser chocolate. Es amargo solamente, pero gusta, pero es necesario para el frío. Así es la esperanza viva y la aflicción. Es necesario ser afligidos para seguir con el fuego de la esperanza. Siga viva tu esperanza. Por eso siempre que usted emprenda algo, siempre que tú quieras hacer algo nuevo, algo grandioso, siempre va a haber algo que se oponga a lo que quieres hacer. ¿No te ha pasado? Quiero hacer esto y de repente ahí vas a la mitad del proyecto y algo pasa y parece que se va a caer en tu proyecto, pero te levantas con fuerza y te enfrentas a ese problema y entonces otra vez el proyecto sigue caminando por la esperanza viva, porque tienes fe en ti, porque tienes fe en que Dios está contigo, aunque no lo sientes, no lo palpas, pero sabes que Dios está contigo. Siempre y cuando, escúcheme esto por favor, siempre y cuando usted valore su fe. Porque somos muy dados a quitarle todo el valor a la fe. Dios bendijo al hombre con la ciencia. ¿Ven? La palabra de Dios dice que de la boca de Dios sale la ciencia y la sabiduría. Muchos descubrimientos científicos están basados en la Biblia. Muchos de ellos, la mayoría de ellos. No es hasta la aparición de un hombre llamado Kant, estoy hablando de los 1800, no es cierto, sí, 1800 cachito, y este filósofo empieza a tratar que el hombre empiece a desarrollarse ya no desde una vista teológica, sino una vista personal. Esa es su aportación, cuestionarse al hombre, ya no tanto diciendo que el desarrollo del hombre depende de Dios, sino que del mismo hombre. ¿Amén? Bueno, eso lo dicen los libros, yo no conocía al hombre. Y entonces el hombre se empieza a desarrollar de otra forma. Sin embargo, todos los avances científicos que fueron de nuestra época, de los 1800, fueron basados en la Biblia. Gloria a Dios. Todos. Y vemos varias cosas que habla la Biblia y que se reflejan en la ciencia. Entonces Dios bendice al hombre con la ciencia. Pero tú no puedes desvalorizar tu fe con lo que el hombre ha encontrado. Amén o no amén. Mira, Mau, a veces decimos, ponemos nuestra confianza en un profesionista antes que en Dios, porque sientes que es absurdo pedirle algo a Dios. Porque sientes, sí, yo le pido algo a Dios y a ver si pasa, pero de repente me tengo que acudir aquí, tengo que acudir allá. Y yo no digo que no vayas con profesionistas, es muy bueno.
Es la mejor opción que tú puedes tener, pero no sin quitarle valor a tu fe. Tú no puedes quitarle valor a tu fe. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué lo dice la Biblia? Vaya conmigo al siguiente versículo. Versículo 7. Para que sometida ¿a qué? A prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro. Wow. ¿Cuánto vale su fe? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, pero también el mundo te quiere comprar. Te quiere comprar tu fe. No busques de Dios, mejor ve a tal lugar. Sí, tienes razón. Luego Dios ha de estar muy ocupado como para hacerme caso a mí, y prefiero acudir a otra cosa y no molesto a Dios. Has desvalorizado tu fe. Mire que si se lo digo con autoridad, cuando yo estudié y practiqué la medicina, me encantaba, me sigue gustando, me gusta mucho. Es maravilloso cómo funciona el cuerpo, es maravilloso cómo se puede arreglar el cuerpo, es sorprendente. Sin embargo, cuando me di cuenta que con una oración una persona puede sanar, no quiere decir que no sirva la medicina. La medicina sirve mucho, la psicología sirve mucho, la ciencia sirve y demasiado, mucho. Pero ¿a qué le das más valor tú? Sonríe, que crees en él. Gloria a Cristo. Porque nos damos cuenta que a veces Dios le juega cada broma a la ciencia y cosas que son inexplicables, cosas que no hay sentido por qué estén pasando. Sin embargo, amados, en el amor de Dios se mueve la misericordia de Dios y no hay explicación de que una cosa que estaba catastrófica quede como si no hubiera pasado nada. Eso no quiere decir que la ciencia sea equivocada, tiene sus límites, no es Dios. Sería injusto, escúchame esto, sería injusto poner a competir a la ciencia con Dios, porque Dios es el creador de todo, no hay parámetro. No hay parámetro. Y también la ciencia hace mal en criticar a Dios. Si tú amas a Dios, lo único que debes de valorar es tu fe. Tu fe, que es más preciosa que el oro. Es decir, no se vende. Tu fe, que es más preciosa que el oro, pesa más que cualquier otra cosa. Tu fe debe de pesar más que otra cosa. Pero cuando tu fe se cae, es porque tu esperanza ya se cayó primero, mientras el desánimo. Es una cadena. La base de la fe es la esperanza. Si se cae la esperanza, no tarda en caerse tu fe. Pero si usted valora la fe, la cuida, porque la esperanza la sostiene y sabe que va a alcanzar algo. No importa que te den los peores pronósticos, no importa que te den las peores noticias, si usted no decae en su esperanza y permanece con una esperanza viva, usted está valorando su fe. Le está dando el valor a su fe que debe de tener. Pero si usted no valora su fe, quiere decir que su esperanza ya se cayó desde hace mucho tiempo. Es necesario, hermanos, considerar lo que dice la Biblia, porque la Biblia me dice que va a ser necesario que yo sea afligido en diversas pruebas por un tiempo. Es como aquellas personas que nos han pasado muchas veces: ay, pastor, me pegué en un dedo y después me volteé y me pegué en la cabeza, ¿no? Y caminé y un perro me mordió, y todo el mismo día.
Y lo platicas a alguien y te dice, no, mano, hazte una limpia. Ya quiero por ti, mano. Está yendo re mal. Quiere decir que es necesario que esa persona tenga que detenerse un poco. Es necesario que esa persona tenga que detenerse a pensar algo, pero no perder su esperanza y valorar su fe, que es más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo depende de la salvación. Si usted cree en el Señor Jesús, cree en la salvación. Usted tiene que ser salvado de algo. La Biblia dice de la muerte eterna. Y si usted cree eso, usted tiene que valorar su fe. Y tiene que reconocer que eso es verdad. Amén o no amén. Y toda circunstancia, todo problema al cual usted se enfrente, tiene que basarse en la salvación de Jesús. Porque si no es así, usted no le está dando el valor que le debe de dar a la muerte y resurrección de Cristo. Amén o no amén. Va conmigo, ya lo perdí. En eso ando perdiendo. 1 Pedro capítulo 1 verso 10. Los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo diligentemente, indagaron acerca de esta. ¿Qué quiere decir eso? Que los profetas de Dios empezaron a hablar acerca de la gracia de Cristo, de la misericordia de Dios, pero no la entendían. Así que estudiaron, analizaron, criticaron esa gracia y nos las entregaron a nosotros. Eso es lo que dice ahí. Indagaron acerca de esta salvación, preguntaron sobre la salvación que había de manifestarse, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es decir, que el que les pudo contar a los profetas sobre lo que iba a padecer Cristo era Cristo mismo. Es lo que dice ahí. Dice que ellos indagaron en qué tiempo, qué personas tenían que padecer y en qué momento, y lo único que lo pudieron hacer es a través del Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quiénes ellos? En los profetas. Amén. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es lo que a veces se nos olvida. El profeta Isaías declara en Isaías 41, si mal no recuerdo, que iba a padecer Cristo, varón de dolores, experimentando todo tipo de quebranto. Y sigue diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido con aceite. ¿Eso quién lo dijo? Isaías, ¿sí o no? Y Jesucristo, el día que tuvo que ir a predicar a Nazaret, a Belén, habla la palabra de Dios y cae en ese pasaje, y entonces les dice: esta palabra está cumplida hoy. Varón experimentado en todo quebranto, desfiguraron su rostro, hicieron surcos sobre su espalda como si labrasen en ella. Dice: y por sus llagas hemos sido sanados, por su sufrimiento Él pagó nuestra paz. Este pasaje te enseña que lo que está profetizado, lo que ya cumplió Cristo, el sufrimiento que tuvo Cristo y que le platicó a los profetas y que vino a vivirlo, no se te olvide la gloria que vendría después de él.
No se te olvide que después, amado hermano, de todo sufrimiento que usted ha tenido, usted ha sido una mejor persona. No se le olvide que todo problema que usted ha tenido lo ha llevado a vivir algo mejor, algo diferente. Oh, es que si yo no hubiera vivido esto, no conocería a tal persona que después es el amor de su vida. Es que si yo no hubiera pasado por eso, no hubiera entrado a tal negocio, el cual ahora me tiene en esta posición. No se te olvide que después de cada sufrimiento que usted tenga, es porque viene algo mejor para su vida. Amén, amén. Amén, amén. Aquí lo dice. El cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow. Lo que han profetizado los profetas y el cumplimiento de ellos y las glorias que vienen después de los padecimientos que tuvo Cristo, todo lo que hizo Cristo, que hubiesen querido los ángeles verlo. Mira, amado, cuando Dios crea al hombre, no crea el infierno para él. En Apocalipsis declara que Dios hizo el lago de fuego, el infierno, para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano, porque Dios tenía un plan. La caída de los ángeles no tuvo perdón. No hay un Mesías, un Redentor para los ángeles, pero sí lo hubo para nosotros. Por eso dicen cosas las cuales los ángeles anhelarían ver. Porque es sorprendente, amados. Póngase a pensar un poco. Usted dígame si es mentira. Toda aflicción que tú has vivido, ¿cuál es el fruto que te deja? Gloria a Cristo, aleluya. ¿Te dejan cosas malas o sacan lo mejor de ti? Cuando estás en plena soberbia y entonces Dios te tiene que tirar, empiezas a ser más humano, más amable, más amigable. Pero si tú te quedas ahí, en esa aflicción, y ya no sales, es porque has perdido toda esperanza. Estás en total desánimo. Yo le puedo resumir la teoría de Freud en 3 tiempos. ¿Se la digo? Depresión es exceso de pasado. Estrés, exceso de presente en tu vida. Ansiedad, exceso de futuro en tu vida. Por eso cada día trae su propio mal. No se cargue con los males que vienen más adelante. Y no quiero ser fatalista. Yo no quiero ser fatalista con usted. No, todo es malo. No, lo que quiero hacer de hincapié es, si usted se queda en un error de su vida y no ha salido adelante, es porque usted le ha dado el valor de 5 centavos a su fe y piensa que hay cosas más grandes que esa fe, y por eso usted no sale. Usted necesita valorar esa fe. Tenemos un ejemplo claro. Estamos viviendo un tiempo difícil con un hermano de la iglesia. No hay explicación por lo que está viviendo el hermano médicamente. El hermano ya deberíamos de estarlo cafeteando, de verdad. Desde hace 2 años lo desahuciaron y hoy por hoy se siguen peleando con los médicos. El
El hermano entró en paro respiratorio hoy a las 5 de la mañana y el tratamiento es una intubación. Si no se muere, se paran los pulmones, no trabajan, no hay oxígeno, hay que darle sostenimiento a sus pulmones con un respirador. Ya después se recupera y se puede quitar el tubo si es que se recupera. Y cuando lo iban a hacer, el hermano se recuperó y se va adelante. Y está consciente y se sigue peleando con él. Pero mandó un recado hoy en la mañana y dijo el hermano Edgar, dile a la iglesia que ore por mí. Gloria a Dios. Cuando él no quería que nadie se acercara. Dile a la iglesia que ore por mí. Dios va a hacer un milagro. Dios está ajustando la vida. Dios está sosteniendo la vida, aunque su cuerpo está maltrecho, está débil, está destruido. Dios sigue sosteniendo la vida. Y no desvalorizo la medicina. Gracias a los medicamentos que quizá le han dado es por lo cual se está sosteniendo. No desvalorizo. Pero no por desvalorizar algo voy a quitarle valor a mi fe. Gloria a Dios. Mi fe vale mucho más que un medicamento. Mi fe vale mucho más que pagar los servicios de un profesionista. Mi fe vale muchísimo. No hay costo, no la vendo. Nadie podría pagarla. Ni Bill Gates, ni Slim podrá hacer una empresa en mi fe. Comprarla, no hay costo. ¿Cuánto vale tu fe? ¿Cuánto crees que Dios te escucha? Es lo que vale tu fe. Pastor, ore por mí porque usted se lo escucha y dice, no, hermano, usted le quitó valor a su fe. Sonría que Cristo le ama. Resumidas cuentas, amado hermano, es tiempo de que usted empiece realmente a creer que es el Señor Jesús. Que realmente usted empiece a creer sin dudar que todo problema se basa en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿En qué tiempo usted quiere apoyarse en fe? Cuando Jesús murió y en esos 3 días de angustia de los discípulos, o quiere apoyarse en que Jesús resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que nos entregará todas las cosas juntamente con nosotros. ¿En qué tiempo está su fe? ¿Cuánto vale?